Florinda Meza es recordada por millones por su interpretación de Doña Florinda en la icónica serie El Chavo del Ocho, pero detrás de ese personaje se encuentra una mujer cuya historia está marcada por talento, determinación, romances controvertidos y conflictos internos en uno de los programas más influyentes de la televisión en español. Esta es la historia de una actriz mexicana que no solo vivió bajo los reflectores, sino que fue protagonista de una de las etapas más comentadas de la farándula latinoamericana. Florinda Meza nació en Juchipila, Zacatecas, tierra también natal de artistas como Antonio Aguilar. Aunque su imagen pública ha estado fuertemente ligada a su personaje en la serie de Chespirito, su vida abarca mucho más que un solo papel. Desde muy joven, captó la atención de quienes la rodeaban, tanto por su presencia escénica como por el magnetismo que generaba en el set. Según se comenta, durante su juventud, muchos de los técnicos del programa intentaban cortejarla, y solían regalarle flores. Sin embargo, quien realmente logró conquistarla fue el hombre detrás del fenómeno, Roberto Gómez Bolaños. Su historia comenzó cuando Florinda se integró al elenco del programa. Por aquel entonces, era una actriz novata y, según su propia versión, la más joven del grupo. No obstante, María Antonieta de las Nieves, quien interpretó a la Chilindrina, ha afirmado en entrevistas que ella era en realidad la menor del elenco. Hoy en día, Florinda tiene 75 años, lo que indica que cuando comenzó a trabajar con Chespirito tenía entre 20 y 22 años, justo en la etapa más vibrante de su juventud. En ese entorno lleno de creatividad, surgió su primer gran romance dentro del programa, Carlos Villagrán, conocido por su papel de Kiko. El primer vínculo sentimental conocido de Florinda Meza dentro del elenco fue con Carlos Villagrán, quien en ese entonces ya estaba casado. A pesar de su situación marital, ambos decidieron iniciar una relación discreta, lo que con el tiempo se convirtió en un tema muy comentado, no solo dentro del equipo de producción, sino también en la prensa una vez que salieron a la luz los detalles. Este romance, que nació mientras compartían grabaciones y ensayos, generó incomodidad en el ambiente laboral. Roberto Gómez Bolaños, consciente del impacto que podía tener un vínculo romántico en la dinámica grupal, expresó su desacuerdo y pidió que se evitaran relaciones sentimentales entre compañeros. Según el propio Carlos Villagrán, fue Roberto quien intercedió para que la relación terminara, ya que percibía que eso afectaba el clima de trabajo. Villagrán también comentó en diversas ocasiones que Florinda Meza tenía un gran entusiasmo por esa relación, y que él no sabía cómo ponerle fin sin herirla. Incluso llegó a declarar que ella fue quien impulsó el romance, asegurando que ella anduvo conmigo, no yo con ella. Florinda, por su parte, no ha recibido estas palabras con agrado. En entrevistas posteriores, ha declarado que su mayor equivocación fue haberse involucrado con Carlos Villagrán y que prefiere no referirse más al tema para evitar brindarle protagonismo. Tras el fin de ese primer romance, Florinda inició una relación con Enrique Segoviano, director del programa. Esta vez, se trató de un noviazgo más formal. Incluso se habló de un compromiso, ya que él le habría entregado un anillo con miras a una boda. Mientras mantenía una relación estable con Enrique Segoviano, Florinda Meza comenzó a notar un cambio en la actitud de Roberto Gómez Bolaños. Según ha contado en entrevistas, él empezó a buscarla con frecuencia, mostrando un interés genuino por conocerla más allá del ámbito laboral. A diario, le regalaba una flor, detalle que, según Florinda, simbolizaba una intención romántica clara. Aunque no recuerda si era siempre un clavel o una rosa, asoció ese gesto con la canción El clavel de Johann Sebastian, ya que la idea era la misma, enamorarla con delicadeza y persistencia. Durante años, Florinda resistió involucrarse con Roberto, pues sabía que estaba casado y tenía 6 hijos. Ella sentía que no podía entablar una relación con un hombre en esas condiciones. Sin embargo, todo cambió el día que Roberto, tras no obtener una respuesta positiva, dejó de llevarle flores. Aquel silencio la descolocó. Fue entonces cuando, al preguntarle por qué había dejado de hacerlo, él le respondió que había abandonado la esperanza de conquistarla. Esa confesión la conmovió profundamente. Fue en ese momento que Florinda cedió a los sentimientos que había estado reprimiendo. Así inició el romance más duradero y significativo de su vida, una relación que, aunque comenzó en circunstancias complicadas, se extendería por más de 4 décadas. No obstante, este nuevo vínculo amoroso generó fuertes repercusiones.
Florinda aún tenía un compromiso con Enrique Segoviano, y Roberto seguía legalmente casado. Para complicar aún más las cosas, su esposa era cercana a varios miembros del elenco, era amiga de la Chilindrina, de Don Ramón, de Kiko, e incluso cuñada de Godínez. Por ello, el romance se mantuvo en secreto durante un tiempo, pues sabían que se trataba de una situación delicada y muy vulnerable a las críticas. Finalmente, el secreto no pudo sostenerse por mucho tiempo. La noticia de la relación entre Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños se volvió del dominio público, provocando un giro en la vida de ambos. Roberto decidió divorciarse de su esposa, rompiendo con una familia de 6 hijos. Enrique Segoviano, por su parte, renunció al programa, incapaz de sobrellevar la humillación de haber sido dejado por su prometida, quien además había iniciado una relación con el jefe de la producción. Así comenzó una historia de amor que duraría más de 40 años y que transformaría no solo la vida personal de Florinda, sino también su lugar dentro del universo de Chespirito. Con el paso del tiempo, Florinda no solo fue compañera sentimental de Roberto, sino también su colaboradora más cercana. Lo acompañaba en giras, entrevistas y se convirtió en una especie de protectora en su día a día. Ya en la madurez de su relación, cuando Roberto comenzó a experimentar problemas auditivos, Florinda asumió un rol aún más activo en su vida pública. En entrevistas y conferencias, ella respondía muchas de las preguntas dirigidas a él. Esta dinámica generó incomodidad entre algunos periodistas, quienes sentían que se le estaba restando voz a Gómez Bolaños. No obstante, Florinda explicó que esa era la forma en que ambos habían decidido manejar sus apariciones públicas. Ella lo ayudaba como una extensión de sí misma. A pesar de que en algunos momentos se notaba cierta molestia por parte de Roberto al no poder expresarse, él confiaba plenamente en ella. Sin embargo, esta cercanía también provocó tensiones al interior del elenco. Con el tiempo, Florinda asumió funciones dentro del programa que tradicionalmente no le correspondían. Se autodefinía como directora del proyecto y trataba de coordinar decisiones que antes eran exclusivas de los productores o escritores. La creciente influencia de Florinda Mesa dentro del equipo de Chespirito no pasó desapercibida. Según varios testimonios, asumió un rol de liderazgo que no fue del agrado de todos. Ramón Valdés, quien interpretaba a Don Ramón, fue uno de los más críticos. En diversas entrevistas expresó que Florinda intentaba ejercer autoridad sobre el elenco sin tener, en su opinión, la experiencia necesaria para ello. La tensión llegó a tal grado que Valdés optó por abandonar el programa antes de aceptar trabajar bajo su dirección. Anabel Gutiérrez, reconocida actriz de la época dorada del cine mexicano, también relató un desencuentro con Florinda. Comentó que, en una ocasión, ella le dijo que le enseñaría a actuar, una afirmación que resultó especialmente ofensiva para una actriz con décadas de trayectoria. Para muchos, este tipo de actitudes reflejaban una creciente soberbia alimentada por su cercanía con Roberto Gómez Bolaños. Aunque es innegable que Roberto estaba profundamente enamorado de Florinda y le permitía una libertad considerable dentro del equipo, algunos opinaban que esta relación alteraba el equilibrio en la toma de decisiones. Anabel, visiblemente afectada, confesó que en más de una ocasión lloró debido al trato que recibió por parte de Florinda Mesa. Esta situación provocó un ambiente cada vez más dividido. La Chilindrina, María Antonieta de las Nieves, también expresó públicamente su rechazo a Florinda, asegurando que jamás podría considerarla una amiga. Uno de los puntos que más le dolió fue el sufrimiento de la esposa de Roberto Gómez, quien, según ella, era una mujer noble y cercana a muchos miembros del elenco. Para María Antonieta, Florinda rompió una familia y el impacto emocional que dejó fue profundo. La diferencia de edad también fue señalada. Florinda era 20 años menor que Roberto y, por tanto, también más joven que su esposa, lo que, según María Antonieta, hizo más difícil para ella competir por el afecto de su marido. La relación entre Florinda Mesa y el resto del elenco se volvió cada vez más tensa. Carlos Villagrán, quien interpretó a Kiko, también tuvo roces con Florinda. Según sus declaraciones, Roberto Gómez Bolaños terminó excluyéndolo del programa, motivado por celos personales. Carlos aseguraba que el personaje de Kiko empezaba a ganar más popularidad que el Chavo del Ocho, especialmente entre el público infantil, y que eso no fue bien recibido por el creador del programa. Villagrán también ha señalado que Roberto sabía de su antiguo romance con Florinda,
lo cual intensificó las tensiones. En su versión, esa historia previa fue un factor determinante en su salida. El distanciamiento entre ellos fue definitivo, y hasta el día de hoy no existe una relación cordial entre ambos. Florinda, por su parte, nunca ha ocultado su desacuerdo con Carlos Villagrán. Ha sido enfática en que no tiene intención alguna de promoverlo o apoyarlo, y ha llegado a decir que él no era actor, sino fotógrafo, y que fuera del personaje de Kiko no ofrecía interpretaciones convincentes. En su opinión, Roberto Gómez fue quien creó a Kiko, basándose en gestos de Jerry Lewis, y no Carlos como él afirma. Otro conflicto importante surgió con María Antonieta de las Nieves, quien logró quedarse legalmente con el personaje de la Chilindrina debido a un descuido en el registro de derechos. Al darse cuenta de que el personaje no estaba protegido, ella lo reclamó, lo que causó gran molestia en Roberto Gómez Bolaños. Esta disputa impidió que la Chilindrina apareciera en la serie animada, y marcó el inicio de una separación definitiva entre ellos. María Antonieta ha afirmado que intentó reconciliarse con Roberto llamándolo por teléfono en repetidas ocasiones, pero que Florinda nunca le permitió comunicarse con él. Gómez Bolaños falleció sin retomar contacto con quien fue su compañera artística por tantos años. Los conflictos entre los actores de El Chavo del Ocho se fueron intensificando con los años, mientras el programa alcanzaba fama internacional. Uno de los momentos más difíciles fue la salida de Don Ramón y Kiko. La audiencia notó el cambio de inmediato, y muchos consideran que la esencia del programa nunca volvió a ser la misma tras su partida. La ausencia de estos personajes icónicos impactó directamente en los niveles de audiencia. Ramón Valdés, quien interpretaba a Don Ramón, fue uno de los primeros en fallecer. Padeció cáncer, y se dijo que ni Roberto Gómez Bolaños ni Florinda Mesa asistieron a su funeral. Algunos lo atribuyen a compromisos laborales, mientras que otros aseguran que fue una decisión personal por las diferencias que habían surgido. Valdés fue recordado por su autenticidad. Se decía que no usaba vestuario, simplemente llegaba al set tal como vestía a diario. Para Roberto, Ramón era el actor que más lo hacía reír. Aún así, su distanciamiento con Florinda marcó una ruptura sin retorno. Con el paso del tiempo, otros miembros del elenco también fallecieron: Raúl Chato Padilla, Jaimito el Cartero, Rubén Aguirre, Profesor Girafales, y Angelines Fernández, Doña Clotilde. Hoy en día, solo permanecen con vida algunos actores principales como Florinda Mesa, María Antonieta de las Nieves, Carlos Villagrán y Edgar Vivar. Sin embargo, entre ellos ya no existe la cercanía de antes. Las heridas del pasado siguen abiertas. Un intento de acercamiento ocurrió cuando falleció el esposo de María Antonieta de las Nieves. Florinda Mesa envió un mensaje de condolencias a través de redes sociales, pero nunca recibió una respuesta. La Chilindrina declaró públicamente que no tenía interés en reconciliarse con ella, asegurando que el daño ya estaba hecho y que no tenía sentido reconstruir un vínculo quebrado desde hacía tantos años. Florinda ha manifestado su deseo de limar asperezas con algunos de sus excompañeros, con la excepción de Carlos Villagrán, a quien considera fuera de toda posibilidad de reconciliación. Para ella, Kiko fue un personaje creado por Roberto, y Carlos, simplemente, no pasó de ser el intérprete que lo personificó. Tras el fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños en 2014, el futuro de Florinda Mesa dio un giro importante. Aunque su relación fue larga y estable, ella no heredó los derechos de autor de las obras creadas por Chespirito. Estos pasaron a manos de sus hijos, lo que dejó a Florinda en una situación financiera más limitada de lo que muchos imaginaron. No obstante, contaba con algunas propiedades a su nombre, entre ellas una casa en Cancún y otra en la Ciudad de México, que había adquirido con su propio trabajo. En entrevistas recientes, Florinda explicó que puso en venta la casa de Quintana Roo para poder adquirir una más pequeña y ajustar sus gastos. Subrayó que esas propiedades no eran exclusivamente de Roberto, ya que ambos habían trabajado arduamente durante décadas para construir su patrimonio. Su objetivo era mantenerse independiente y conservar una vida digna, a pesar de no haber sido incluida en el reparto legal del legado intelectual de Gómez Bolaños. Florinda también ha compartido que tiene una obra de teatro escrita que le gustaría llevar a Broadway, proyecto que considera una muestra de su evolución como escritora y creativa. Sin embargo, el obstáculo principal ha sido la falta de inversión. Según ella, ha
Ha demostrado a lo largo de los años que puede llevar a buen término cualquier producción en la que se involucre, y está convencida de que quien apueste por su obra obtendría un retorno exitoso. Aún así, sin la presencia de Roberto, todo ha cambiado. Reconoce que él era el motor detrás de muchos de sus proyectos conjuntos, y que el entorno ya no es el mismo. La marca Chespirito enfrenta conflictos por derechos de transmisión, lo que ha llevado a la cancelación de las retransmisiones de sus programas en televisión. Desde la partida de Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza ha vivido una etapa distinta, marcada por la introspección, la memoria y el intento de conservar viva la obra de su esposo. Sin embargo, su figura ha sido objeto de críticas constantes. En redes sociales y programas de espectáculos, algunas opiniones han sido duras con ella, acusándola de beneficiarse de la fama de Chespirito o de haber contribuido a los conflictos internos del elenco. No obstante, también hay quienes reconocen que Florinda Meza fue una mujer que defendió su amor, luchó por su lugar en un entorno dominado por hombres y, más allá de los errores, mostró una dedicación genuina por Roberto hasta el último día. La propia María Antonieta de las Nieves ha declarado, a pesar de sus diferencias, que nunca ha visto a una mujer más entregada a su pareja. Comentó que Florinda preparaba sus comidas, lo acompañaba a sus eventos y lo cuidaba con esmero. Ese compromiso fue, paradójicamente, el mismo que la llevó a tomar decisiones difíciles. Florinda ha confesado que renunció a su deseo de ser madre por respeto a la familia previa de Roberto. Él ya tenía 6 hijos y no quería causarles más dolor trayendo más niños al mundo con otra mujer. Por eso, ambos decidieron que Roberto se sometiera a una vasectomía, y ella aceptó ese sacrificio por amor. Económicamente, Florinda Meza ha buscado mantenerse activa. Además de vender propiedades para reorganizar su vida, ha intentado relanzar algunos personajes clásicos como la Chimoltrufia a través de plataformas digitales, aunque sin resultados sostenibles hasta ahora. El intento por revivir estos personajes en YouTube no logró despegar como esperaba, y el proyecto quedó en pausa. Muchos coinciden en que la ausencia de Roberto cambió el panorama para ella de forma definitiva. Ya no es la misma industria, ni cuenta con el respaldo que tuvo durante décadas. A pesar de todo, su nombre sigue siendo parte integral de una de las etapas más entrañables de la televisión mexicana. En los últimos años, Florinda Meza ha mostrado apertura para reconciliarse con algunos de sus antiguos compañeros, aunque ha dejado en claro que no contempla hacerlo con Carlos Villagrán. Ha afirmado con contundencia que nunca lo promovería, y ha minimizado su aportación como actor dentro del universo de Chespirito, asegurando que sin el personaje de Kiko, él no lograba destacar. Carlos, por su parte, ha insistido en que fue él quien dio vida a Kiko, aportando los gestos, movimientos y estilo que lo hicieron memorable, mientras que Roberto solo propuso el nombre. La disputa por la autoría del personaje ha sido una constante en sus declaraciones. A diferencia de él, María Antonieta de las Nieves logró conservar legalmente a la Chilindrina tras notar que el personaje no había sido registrado correctamente. Ese descuido permitió que ella siguiera interpretándolo por su cuenta, hecho que provocó un distanciamiento definitivo con Roberto Gómez Bolaños en sus últimos años de vida. María Antonieta ha relatado que intentó contactarlo antes de su fallecimiento, llamando en repetidas ocasiones a su casa. Según su versión, Florinda nunca le permitió hablar con él, y Chespirito murió sin haber retomado el vínculo con quien había sido su compañera artística durante décadas. Ese conflicto provocó que el personaje de la Chilindrina fuera excluido de la serie animada, y a pesar de que María Antonieta continuó con su carrera, la herida nunca sanó del todo. La actriz también ha expresado que el fin del programa El Chavo del Ocho fue abrupto. Cuando preguntó a Roberto por qué ya no lo harían, él le respondió que se sentía muy viejo para continuar interpretando al personaje, y aunque prometió conseguirle otro proyecto, eso nunca ocurrió. Fue ella quien, por cuenta propia, logró obtener un espacio en Televisa con Aquí está la Chilindrina, proyecto que causó molestias en Roberto y en Florinda, y que terminó de fracturar una relación ya deteriorada. Hoy, los protagonistas de aquella etapa dorada de la televisión mexicana son adultos mayores. Algunos, como Ramón Valdés y Angelines Fernández, ya no están. Otros, como Edgar Vivar y María Antonieta de las Nieves, mantienen comunicación, aunque el elenco completo nunca volvió a reunirse. Florinda Meza, por su parte, permanece activa de forma ocasional, y aunque ha manifestado querer honrar el legado de su esposo,
sabe que la industria ya no es la misma. A pesar de los desacuerdos, traiciones y decisiones difíciles, nadie puede negar que Florinda Meza jugó un papel central en una de las historias más queridas de la televisión en español. Fue actriz, pareja, confidente y protectora de un hombre que marcó generaciones. Quizá no todos estén de acuerdo con sus decisiones, pero su entrega, su perseverancia y su lugar en la historia de Chespirito están a segura.